Y en algunos minutos la presidenta Michelle Bachelet va a firmar parte del eje central de la reforma educacional y puntualmente los proyectos que terminan con el copago, el lucro y la selección, además de la creación de una nueva institucionalidad para la educación parvularia. Estas iniciativas ingresarían al Congreso con urgencia simple. Queremos conversar más sobre este tema. Para eso vamos a tomar contacto con el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Educación, Romilio Gutiérrez. Buenos días. Buen día. Buenos días, Paula. Buenos días, Germán. Diputado, ¿qué le ha parecido lo que se conoce hasta el momento de estos ejes, estos primeros proyectos de ley que van a llegar prontamente al Congreso a partir de la firma de hoy? Bueno, lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación respecto de estos dos proyectos de ley que hoy se van a presentar y va a firmar la Presidenta de la República, hay algunos aspectos que nos llaman a una profunda reflexión y preocupación, porque aquí lo que ha salido es la posibilidad, por ejemplo, que el Estado abra como un poder comprador de colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, lo que se ve más bien es un afán por terminar con la educación particular subvencionada, ponerle en riesgo la educación de más de 1 millón de estudiantes, y evidentemente eso ataca un tema de fondo, que es la posibilidad que los padres elijan el colegio que quieren para sus hijos. Y eso para nosotros es un tema de la mayor importancia. Ahora, si ese va a ser el planteamiento, de acuerdo a lo que usted está señalando, ¿cuál es la postura que piensan proponer también en la discusión como para ir llegando a ciertos matices eventualmente? Porque al parecer reforma educacional va a haber, hay votos en el Parlamento, en fin, pero para poder matizar un poco la discusión. Bueno, mira, nosotros tenemos esperanza en el estilo de trabajo que ha impuesto el ministro de Educación, porque en el proyecto de ley que acabamos de aprobar en la Comisión de Educación, que crea la figura del administrador provisional para la institución de educación superior, el ministro estuvo dispuesto desde el primer minuto a conversar con nosotros y llegamos finalmente a un buen acuerdo. Si esto se repite en estos proyectos de ley, yo tengo la esperanza que los podamos mejorar, que los podamos cambiar y que podamos garantizar un tema que es primordial en nuestro país, que todas las familias chilenas puedan elegir el colegio que quieren para sus hijos. Por lo tanto, tiene que haber una diversidad de proyectos educativos, tienen que haber diferentes opciones y en ese camino creo que es legítimo que podamos avanzar en que esta libertad de verdad se puede ejercer y no solo sea en algunos sectores. Diputado, pero para que esa libertad efectivamente se pueda ejercer, no solamente es necesario que haya diversas opciones, ¿no es cierto?, para tener algo para elegir, sino además hay que subir el sueldo rápidamente a todas las familias chilenas, porque hoy en día lo cierto es que los únicos que pueden elegir son aquellos que tienen un poquito más de plata y solo pueden elegir aquello a que les alcanza la plata. No pueden elegir el colegio para sus hijos en términos de calidad y en términos reales. Es una elección bastante limitada, es como me gasto 10.000 pesos o me gasto 12. Y eso no parece ser hacer un ejercicio pleno de la libertad. Efectivamente, tenemos ese problema, por eso te decía que hoy en algunos sectores existe esta libertad y se puede ejercer ampliamente. Hay otros sectores que por sus ingresos no pueden optar que su hijo ingrese a un colegio particular subvencionado que tiene un copago que esa familia no puede enfrentar. Por eso no hemos dicho que no a estas propuestas del gobierno, sino que estamos dispuestos a conversar, a discutir los proyectos de ley, de tal manera de garantizar que esa familia que hoy día tiene una elección restringida pueda tener las máximas posibilidades de elegir en un abanico de alternativas de colegio. Pero, por ejemplo, lo que hemos conocido el proyecto de ley, que va a ser el Estado centralizando la posibilidad de a qué colegio se van los hijos, no nos parece correcto, porque evidentemente son los padres los que deben de tomar esa decisión respecto de cuál es el colegio, cuáles son las condiciones, las exigencias que plantean ellos a ese establecimiento educacional para matricular a su hijo. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de discutir estos temas, el fin a la selección, el fin al lucro y el fin al copago, porque creemos que son materias que son debatibles y donde podemos encontrar mejores fórmulas que permitan garantizar el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y de tal manera que tengamos una diversidad de proyectos educativos que nos permitan además avanzar en mejorar la calidad de la educación, que es el tema de fondo. Pero, diputado, usted dice que va a ser el Estado el que va a elegir el colegio de los niños, y eso no es tan así. Quien va a elegir siguen siendo los padres, el tema es que el Estado no va a poder seleccionar. Entonces, no entiendo muy bien a qué se refiere cuando dice que el Estado centralizado va a elegir.
Es que mira, yo no conozco el proyecto en detalle, pero lo que salió en la prensa es que los papás van a poder postular y va a ser el Estado el que va a recibir esas postulaciones. Y además, por ejemplo, lo que llama profundamente la atención es que el Estado va a tener un fondo que va a permitir comprar colegios particulares subvencionados. Pero si esa plata la podemos destinar a mejorar los colegios públicos que hoy día tienen problemas de infraestructura, de equipamiento y una serie de falencias que es necesario corregir y que los alcaldes no han podido hacerlo por falta de recursos económicos. Por lo tanto, nosotros creemos que conociendo el proyecto de ley en detalle, vamos a poder sentarnos con el ministro de Educación y llegar a buenos acuerdos. Ahora, a priori por lo menos, porque usted dice no tienes proyecto, pero en el caso que para usted no es el Estado el que debiese tomar ese rol, ¿quién lo debiese tomar en estos momentos? Porque claramente, y tomando también un poco lo que decía Paola y está en el centro de la conversación, hoy día yo no escojo si quiero un colegio más artístico o menos artístico, si quiero uno con mayores exigencias, nota o menos exigencia, o que tenga más deporte o menos deporte, simplemente es lo que me alcance para el bolsillo. Es simplemente así. Y hay muchos colegios que a uno le podría gustar mucho, pero no nos alcanza. En ese sentido, entonces, como uno quiere, o lo que la idea de todo esto es estandarizar, que uno pueda en el fondo tener las opciones, más allá de las lucas que se tenga o no, las opciones reales, lo que uno quiere para su hijo en un colegio. ¿Quién debería ser entonces el que toma ese rol, si no es el Estado? Yo lo conozco el Estado, los particulares. ¿Quiénes? ¿Fundaciones? ¿Quiénes? Lo que tenemos que avanzar es que efectivamente una familia, por ejemplo, en Linares, pueda elegir aquel colegio que cree para su hijo, que aquí en Santiago una familia que vive en San Joaquín, que sepa cuáles son los colegios, cuáles son los proyectos educativos, lo que ofrece ese establecimiento educacional, y esa familia que conoce mejor que nadie a ese niño, sabe cuáles son cuál es la vocación, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus intereses. Por lo tanto, lo que tenemos que avanzar, mira, tenemos un problema de copago, y eso evidentemente lo tenemos que corregir, porque es cierto lo que ustedes plantean, y nosotros también lo hemos discutido. Si el colegio cobra 10.000, 20.000 pesos, y esa familia, aunque quiera, no tiene esos recursos porque gana el sueldo mínimo, no va a poder matricular a su hijo, por lo tanto no existe la libertad de elección. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar que esa familia sí pueda optar a ese colegio y que el copago no sea la restricción. No, diputado, pero ¿quién garantiza eso entonces si no es el Estado? A eso es lo que voy yo. ¿Quién es el que jugaría ese rol de garantizarle a esa persona que si no tiene la plata puede entrar al colegio que quiere? No, es que ahí son dos cosas. Uno es garantizar y lo otro es decidir. Lo que hemos visto por la prensa es que va a ser el Estado el que va a recibir las postulaciones a los colegios que tú quieres ingresar y te va a comunicar. Si es así, a nosotros nos preocupa, porque nos gusta más el otro mecanismo, que el Estado garantice que esa familia pueda matricular a su hijo en ese establecimiento educacional que ellos han decidido para sus hijos y tenga el apoyo del Estado para que esa posibilidad de elegir no se vea restringida. Ese mecanismo a nosotros nos parece bien. Claro, lo que pasa, diputado, que igual hay que inventar un mecanismo para que se puedan elegir una vez que se llenen los cupos, porque si todos los vecinos de un sector van a querer ir al mismo colegio, bueno, no se puede garantizar, el colegio no se puede expandir, digamos, no es elástico, ¿no? Y en ese sentido habría que tener una posibilidad para que el Estado, obviamente a través de un mecanismo ciego, digamos, pudiera rifar, hacer un mecanismo de entrada, una selección, pero no con criterios, digamos, objetivos, sino que más bien al azar. En todo caso, diputado, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta mañana y nos dé sus primeras impresiones a propósito de estos proyectos que van a ingresar prontamente al Congreso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán, Paula, y en realidad lo que nosotros queremos hacer es conocer el proyecto en detalle y estar dispuestos al diálogo, a discutir, a estudiar los proyectos de ley. Yo espero que tengamos el tiempo suficiente y para escuchar a todos los actores del sistema educativo. Aquí lo que queremos es avanzar en un sistema de calidad. Eso es el desafío que tenemos para que de verdad exista realmente igualdad de oportunidad. Así que muchas gracias por esta posibilidad de conversar sobre este tema. Gracias a usted. Que esté muy bien.